La historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, los científicos han elaborado modelos para intentar explicar el funcionamiento del universo y el movimiento de sus astros. Desde la antigüedad, los filósofos, matemáticos y astrónomos han observado a simple vista a los planetas y las estrellas, pues no existían aparatos que les ayudasen como los telescopios. Hasta nuestros días, el universo sigue siendo estudiado con los artefactos más avanzados. Para explicar el movimiento de los astros, nuestros antepasados plantearon dos modelos, el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. Modelo geocéntrico. Este modelo decía que la Tierra era el centro del universo. Fue propuesto en un inicio por Aristóteles y reafirmado, corregido y explicado por Claudio Ptolomeo. Vistos desde la Tierra, los planetas parecían llevar una ruta bastante extraña. Llevaban un curso, de repente parecían detenerse, retroceder, volver a detenerse y regresar al curso que llevaban antes, así sucesivamente mientras avanzaban. A partir de estas observaciones, Ptolomeo concluyó que la Tierra estaba ubicada en una posición excéntrica en el universo, es decir, que no se encontraba en el centro, sino más bien un poco al lado de él. Los planetas giraban alrededor de ella, sobre una órbita a la que llamó deferente, y a su vez giraban sobre un epiciclo, formando epicicloides. De esta manera explicaba su trayectoria tan extraña. Un dato importante es que todos los planetas presentaban este extraño comportamiento, excepto el Sol y la Luna. Este modelo perduró por 20 siglos, siendo el modelo cosmológico que más ha perdurado en nuestra historia. Fue el único aceptado por la Iglesia durante mucho tiempo y muy defendido, rechazando otras posibilidades. La terquedad de la Iglesia retrasó por muchos años el avance de la ciencia y el entendimiento del universo para el ser humano. Modelo heliocéntrico. Este modelo fue propuesto en un inicio por Aristarco de Samos, pero nadie lo tomó en cuenta, hasta que llegó Copérnico algunos siglos después a validarlo, proponiéndolo como un modelo matemático perfectamente explicado. A medida que la ciencia iba avanzando, comenzaron a crecer dudas sobre este modelo, pues no explicaba muchas cosas y existían incongruencias en él. Así nace el modelo heliocéntrico, que dice que el Sol es el centro del universo y los astros giran alrededor de él sobre una órbita circular, llevando una velocidad constante y eterna. Este modelo describe los movimientos de la Tierra, el de rotación, que es cuando gira sobre su propio eje, el de traslación, que es cuando gira alrededor del Sol, y la inclinación de su eje, que da lugar a las estaciones del año. Postula a las estrellas como astros muy lejanos y fijos, por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. Es el primer modelo en decir que la Luna gira alrededor de la Tierra y no del Sol como los demás planetas. Fue difundido principalmente por Galileo Galilei. También fue muy resentido por diversas instancias científicas y sumamente prohibido por la Iglesia. Sus defensores fueron perseguidos hasta que se retractasen de creer en él. Estuvo vigente por 2 siglos solamente. Kepler fue figura clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Kepler y sus leyes.
Johannes Kepler fue alumno de Tycho Brahe, quien estudió las posiciones de los planetas durante 20 años. Kepler estudió el movimiento de Marte por 4 años. Notó que algunas veces se encontraba más cerca del Sol y otras más lejos de él. También observó que su velocidad no era constante. Retomando el trabajo de su maestro, comprobó que lo que pasaba con Marte pasaba con todos los planetas. Y desterró el modelo heliocéntrico de Copérnico, concluyendo que todos los planetas giran sobre una órbita elíptica con curva cerrada. ¿Qué es una elipse? Una elipse es una curva cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo, al eje de simetría con un ángulo mayor que el de la generatriz, respecto al eje de revolución. Partes de una elipse. Focos. Son los puntos fijos F1 y F2 que generan la elipse. La suma de las dos distancias de cualquier punto de la elipse a los dos focos es constante. Distancia focal. Distancia entre los dos focos F1 y F2, que es igual a 2c. C es la semidistancia focal. Centro es el punto medio de los dos focos. Semieje mayor. Longitud del segmento OI o OK. La longitud es mayor o igual en el caso de la circunferencia al del semieje menor. Semieje menor. Longitud del segmento OJ o OL. Ambos semiejes son los dos ejes de simetría de la elipse, lo cual cumple que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Vértices. Son los puntos resultantes de la intersección de la elipse con la recta que pasa por los focos F1 y F2 y su perpendicular que pasa por el centro, es decir, son los puntos I, J, K y L. Primera ley de Kepler, la ley de las órbitas. Establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica. Esta ley acabó con la idea mantenida por Copérnico, la cual decía que las órbitas de los planetas debían ser circulares. La excentricidad e de una elipse es medida de lo alejado que se encuentran los focos del centro y su valor viene dado por E igual a raíz de 1 menos b cuadrada sobre a cuadrada. Pues bien, la mayoría de las órbitas planetarias tienen un valor muy pequeño de excentricidad, es decir, la excentricidad tiende a cero. Esto significa que a nivel práctico puede considerarse círculos descentrados. Segunda ley de Kepler, ley de las áreas. La segunda ley, conocida como ley de las áreas, nos da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta. La recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Una condición muy importante para que esto se cumpla es que la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al Sol. Esto sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer los planetas, tal y como descubrió Newton años más tarde. El radiovector de un planeta es la línea que une los centros del planeta y el Sol en un instante dado. El área que describen en ciertos intervalos de tiempo formados entre un primer radiovector y un segundo radiovector mientras el planeta se desplaza por su órbita es igual al área formada por otro par de radiovectores en igual intervalo del tiempo orbital. Suponiendo que el tiempo que se tarda en recorrer un espacio S1, S2 y S3 es el mismo, las áreas A1, A2 y A3 también serán iguales. Esto se debe a que a medida que disminuye la distancia al Sol, la velocidad aumenta. Velocidad areolar. Se define la velocidad areolar, VA,
como el área barrida por el vector de posición de un cuerpo por unidad de tiempo. Estudio de un diferencial del área. Recuerda que el módulo del producto vectorial de dos vectores es justamente el área del paralelogramo que forman, así que nos da esta fórmula. La segunda ley de Kepler establece que la velocidad areolar, VA, permanece constante a lo largo del recorrido del planeta. Por ello, dados dos puntos de la trayectoria cualesquiera, nos queda donde R1 y R2, módulos de los vectores de posición del planeta en los puntos 1 y 2 respectivamente, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. V1 y V2, módulos de los vectores de velocidad del planeta en los puntos 1 y 2 respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo. Θ1 y θ2, ángulos que forman los vectores de posición de los planetas como los de velocidad en los puntos 1 y 2 respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. En definitiva, aunque la velocidad areolar VA sí permanece constante en todo el recorrido para que se cumpla la segunda ley de Kepler, la velocidad instantánea del planeta debe variar según el punto de su trayectoria en que se encuentre y el ángulo θ que formen R y V. Además, si la trayectoria de un planeta fuese aproximadamente circular, excentricidad E igual a 0, θ igual a 90 grados en cualquier punto y V1 es igual a V2, es decir, estaríamos ante un movimiento circular uniforme. Cuando la excentricidad de la órbita del planeta es mínima, E igual a 0, se encuentra siempre en la misma distancia del Sol y por tanto su velocidad se puede considerar constante. De ahí que el movimiento descrito por esta sea MCU, o también conocida como movimiento circular uniforme. La tercera ley de Kepler expresa que el cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, lo que quiere decir que el cuadrado del periodo orbital, que el periodo orbital es el tiempo que tarda a recorrer toda la elipse, que como ya se vio, los planetas giran en elipses y no en circunferencias como antes se creía, todo ese tiempo elevado al cuadrado entre el cubo del semieje mayor, que el semieje mayor es la distancia más larga que obtiene todo su recorrido. Esta división siempre nos va a dar un mismo número para todos los planetas. La misma fórmula se puede aplicar para dos planetas al mismo tiempo o satélites que están girando. Por ejemplo, si se tienen dos periodos orbitales diferentes, o sea, dos tiempos en que se tarda en recorrer, y dos distancias semiejes mayores distintas, la fórmula se expresaría sobre el periodo orbital del planeta 1 entre el periodo orbital del planeta 2, eso elevado al cuadrado sería proporcional a los ejes semimayores, el eje semimayor del planeta 1 entre el eje semimayor del planeta 2, eso elevado al cubo. La ley aplica para cualquier planeta y siempre nos va a dar el mismo número al de la división y los periodos orbitales elevados al cuadrado sería igual al semieje mayor elevado al cubo. Eso también muestra que entre más grande es la distancia, el movimiento es más lento. O sea, en el semieje mayor es más lento el movimiento del planeta, lo que conduciría a rebasar a los planetas exteriores por la Tierra, haciendo por un tiempo que se muevan hacia atrás de una manera relativa a las estrellas fijas en el cielo. Y entre más corta sea la distancia, este va a ser el movimiento más rápido.